y es la encargada, la Comisión Nacional, de otorgar estos títulos que ustedes estuvieron viendo, incluso que nos detuvimos bastante en conversar, bastante, nos detuvimos un momentito en conversar acerca de los árboles, ¿se acuerdan? Bueno, la que va a dar la categoría de edificio histórico, de bien histórico, va a ser la Comisión Nacional. Pero eso es a nivel nacional. Después lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada jurisdicción, bien tema político, ¿no? Con otro tema, pero es así, cada jurisdicción tiene que responder a su lugar, ¿sí? Entonces, obviamente que nación, ahora lo voy a mostrar en un PowerPoint, ¿sí? Nación va a corresponder a toda la región que abarca nuestro país y después vamos a encontrar diferentes comisiones, secretarías, direcciones, ahora lo vamos a ver, en las jurisdicciones que se hallan los patrimonios. Entonces vamos a tener en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y así cada provincia y cada ciudad, dependiendo del tamaño y de la gestión que tenga esa ciudad respecto al aspecto cultural, ¿sí? Entonces ahí sí es lo que está diciendo Tobías. Ahora lo vamos a ver. Antes de eso, de arrancar, digamos que vamos a arrancar con eso, quiero decirles que yo voy a explicar eso e inmediatamente me voy a ir a introducir el capítulo número 3 de Mejor Olvidar, que se llama Una arquitectura del espíritu, la Comisión de Monumentos del Gran Proyecto a la Disgregación, como para continuar con la línea de trabajo que estábamos viendo la clase pasada, qué entra y qué no entra en el análisis patrimonial, y ahí lo que hace el autor de la introducción que ustedes ya leyeron, ahora les pido que lean el capítulo 3, ¿no? Lo que va a hacer es, bueno, toda una trayectoria histórica que tiene la comisión. Algo se dice en la introducción y estuvimos charlando a la hora de decidir qué entra y qué no entra en la cuestión patrimonial, ¿no? Eso lo voy a subir y también voy a mandarles una actividad para aplicar la estrategia de las 5C. Vieron que nosotros la clase pasada, lo último que vimos en el PowerPoint tenía que ver con la estrategia de las 5C. Es una estrategia obviamente implementada por la Comisión de UNESCO del Patrimonio. Entonces voy a también subirles un documento de cómo trabaja la UNESCO a la hora de analizar el patrimonio y de decidir, ¿no?, qué es patrimonio y qué no es patrimonio. De ese documento les voy a indicar en realidad que lean, creo que es la página 4, ahora no me acuerdo bien, donde explica con mayor desarrollo la estrategia de las 5C. Entonces, lo que quiero que hagan es que analicen el patrimonio Liebig, el patrimonio nacional industrial, aplicando las 5C. Profe. Sí. Una pregunta. Sasha, perdón. Una pregunta con el tema anterior. Entonces, ¿la Comisión Nacional de Turismo es el que se encarga de designar el patrimonio? No, ahora vamos a eso. Lo que pasa es que me detuve un minuto diciéndoles qué es con lo que se van a encontrar ahora, ¿sí? Okay. Ya vamos a ver eso. Entonces, capítulo 3 de Javelson y actividad va a ser el análisis de ese patrimonio con las 5C. Hay un documental,
película documental que se llama Liebig, que es que lo que yo pensé que yo la vi en su momento, es de 2017, que es de Ercolano, de Cristian Ercolano. Quizás ustedes son más cancheros, yo no la pude encontrar en ningún lugar, son más cancheros buscando dónde se puede bajar un documental, porque no lo pude encontrar en los lugares que manejo yo. Así que después les voy a pasar el dato, si tenemos tiempo para introducir esa actividad, les voy a pasar el avance del documental y por ahí ustedes lo pueden encontrar. Igualmente yo les subí unos artículos y unas entrevistas de YouTube. Voy a subir alguna otra cosita para que tengan más material, algún otro artículo para que tengan más material para poder hacer ese análisis. Bueno. Dicho esto, no estoy grabando la clase, vamos a grabar la clase y nos vamos a hacer estas aclaraciones que me parece que son importantes. Yo tenía una pregunta, María. Cuando Martina dijo el Ministerio de Turismo, ¿no? Vos después dijiste Comisión Nacional del Ministerio de Cultura, o sea, no está en el de turismo la potestad de designar qué es patrimonio y qué no. ¿No debería estar como en conjunto? Porque es fundamental que el turista pueda acceder a lo que es patrimonio, o si no, nadie lo conoce. No sé, solo gente que tenga muchas ganas de meterse en el tema, pero debería para mí estar como relacionado con el turismo porque es una forma más básica o más fácil de que la gente pueda acceder al conocimiento de ese patrimonio, ¿no? Sí, no es que no está relacionado, sino que no tiene la potestad de designar qué es patrimonio y qué no es patrimonio, porque en su mayoría la gente de turismo, ¿no? No son arquitectos, historiadores, que no quita que se relacione, pero tiene que, entiendo yo, ¿no? Estar ligado a este ministerio. Y turismo pasa muchas veces a ser secretaría y está ligada a una actividad, como vos bien estás diciendo, más relacionada con lo económico, ¿no? Cuando en realidad realmente es una pata fundamental a la hora de difundir el patrimonio. Dependiendo de la gestión, trabajan con muchísima relación, pero depende del Ministerio de Cultura, que no quite que tienen un montón de trabajos en relación permanente, todo el tiempo. Sí. Sí, ahora entendí bien la diferencia, o sea, el de cultura... Sí. Tiene que ver con esto, con la... Claro, es el que designa, tiene que ver con la competencia, que no significa, tenés razón vos, y que debería haber mucho más, que es algo que yo trato que los que analizan más la gestión del patrimonio, los que les interesa más esa mirada de la gestión del patrimonio, que tiene que ver con esto, con las 5 Cs, patrimonio, porque es patrimonio, se da a conocer ese patrimonio, esta C de la comunicación, ¿no? Que es lo que fuimos viendo y lo vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre, donde un patrimonio no necesariamente está tan bien informado, ¿no? Promocionado desde el punto de vista turístico, solo se lo piensa, ¿no? Como vender la visita a ese lugar, y es mucho más que eso, ¿no? Me parece. Y ahí es la gestión del patrimonio, esto que yo decía, se conoce todo nuestro patrimonio, de quién es tarea. Yo creo que el turismo tiene muchísima importancia, y estamos pensando en un turismo educativo y estamos pensando en un turismo que tenga que ver con la sustentabilidad del patrimonio, y esa sustentabilidad del patrimonio está muy ligada a la promoción, al conocimiento, a la educación, a la valoración, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gestión del patrimonio. Esto es lo que nosotros veíamos la clase pasada. Esto en realidad... yo me doy cuenta por qué.
A ver, hay una fecha en la que ese bien es designado como bien cultural. Cualquiera de los edificios con el que ustedes analizaron, de los patrimonios, porque a algunos les tocó, por ejemplo, la Avenida de Mayo, tiene una designación como, ¿no?, lugar histórico nacional, como bien cultural nacional. Pero hay algunos lugares que tienen la designación de, por ejemplo, es un bien cultural, es un bien de interés cultural. Y esa designación la puede haber dado la ciudad de Buenos Aires o los bares notables, y esa designación la da la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es lo que yo les decía, la nación, la encargada fundamental de designar qué es patrimonio y qué no es patrimonio, en realidad todo es patrimonio, pero de darle la declaración especial, ¿no?, que entra dentro de la tipología que nosotros vimos la clase pasada, dentro de esa clasificación que nosotros vimos la clase pasada, es la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Y es la que analizamos la clase pasada, que ahora voy a volver a poner un momento ese PowerPoint, que comenzó funcionando en las dependencias del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan eso? Que yo lo vimos un poco rápido, pero lo expliqué al principio. Y es también desde donde analiza Mejor Olvidar Javelson, ¿sí? Es la Comisión Nacional, que depende de la Secretaría de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Cultura, acá me faltó poner, pero es obvio, de la Nación, ¿sí? Ahora bien, eso es a nivel nacional, pero cada jurisdicción debería atender su juego. Entonces, los patrimonios van a tener además además de las designaciones que puedan tener a nivel nacional, van a tener designaciones a nivel provincial y a nivel municipal, ¿sí? Y eso va a pasar a lo largo y ancho de la República Argentina. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la principal encargada de ocuparse del patrimonio es la Gerencia Operativa de Patrimonio, que forma parte, y ahí sí es lo que decía, no me acuerdo si era Tobías, que depende, ¿no?, que forma parte de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que depende de la Subsecretaría de Gestión Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es bastante engorroso de abordar si uno no está en contacto permanente, que me parece que tanto un técnico como un guía debería estarlo. No sé si esto lo abordan en alguna otra materia. ¿Por qué digo que es complicado? Porque los nombres muchas veces cambian. Y ahora que estamos en la virtualidad, cuando ustedes buscan información, muchas veces son páginas viejas, que entonces no es que la información esté mal, pero quizás la Dirección General de Patrimonio, Museo y Casco Histórico todavía no se había fusionado, como vamos a ver ahora, entonces les van a aparecer otros nombres. Muchas veces, ¿no?, cambian de nombre, se fusionan, se separan, se desglosan. Dentro de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico hay diferentes gerencias y subgerencias que trabajan sobre diferentes conjuntos de patrimonios o aspectos de los patrimonios. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí. Ok. ¿Queda un poco más claro para los que me estaban preguntando antes, como Saya? Sí, profe. Okay. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta no el nombre, digamos, que le da la Dirección General de Patrimonio, Museo y Casco Histórico, sino lo de los anteriores. Si nosotros nos preguntan, todo tenemos que tener en cuenta porque son diferentes designaciones. Porque está buena tu pregunta, no se contradicen una con la otra, sino que en realidad se complementan. Ok. Entonces,
Un lugar puede ser designado lugar histórico nacional y a la vez puede ser un lugar de interés cultural para la ciudad de Buenos Aires y puede tener las dos designaciones. ¿Se entiende? Una no niega a la otra. Sí, yo he encontrado lugares así cuando me ha tocado buscar algún atractivo que es importante también saber esto, si es patrimonio histórico o si es lugar cultural, y bueno, por ahí uno no entiende mucho, cree que es lo mismo en principio. Bien, muy bien lo que está diciendo ahí Martín, que son diferentes designaciones. Generalmente, ¿vieron que yo les mandé un Excel? En el Excel lo que tienen es la designación de la Comisión Nacional, que es la clasificación que nosotros vimos, ¿sí? Que nosotros vimos en el Power de la Comisión Nacional. ¿Vieron que yo mandé un Excel donde está todos los patrimonios que fueron... no, díganme porque por ahí no lo mandé, hay cosas que puede ser que se me escapen. Yo mandé un Excel, ¿no? Ustedes les subí un Excel al clase. Bueno, bien, eso es todo hasta el 2020. Lo que quiero decir es que hay veces no sé si está tan actualizado, entonces ahí tenemos que tener cuidado, pero generalmente lo que nosotros tenemos que buscar cuando hay un bien designado tiene el número del decreto, barra y el año en el que fue designado. Siempre, sea de la comisión que sea, si es de la Comisión Nacional o si es de la Comisión de la Ciudad, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos que tener el número de decreto. Y son cuestiones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la Comisión Nacional no va a designar bares notables. Ahora, hay bares notables que son, ¿sí? Bienes patrimoniales o bienes históricos nacionales. Ahora voy a ponerles ejemplos. Uno no niega al otro, ¿sí? Que es un poco complejo. Porque, a ver, un alumno de la noche me decía, pero si ya está declarado como bien histórico nacional y después, más tarde, se lo declara la nación, ¿no? La Comisión Nacional lo declara como bien nacional histórico. Y después se lo toma, se lo designa como lugar de interés cultural para la ciudad de Buenos Aires. ¿No es como más chiquitita la designación, digamos, porque después está, bueno, acá tiene que ver con las competencias de cada jurisdicción y las tareas de cada secretaría, y lo que yo explicaba era que cada jurisdicción lo que va a hacer es activar en la región la sustentabilidad del bien desde un lugar, podemos poner, mucho más productivo, ¿sí? O sea, la Comisión Nacional es algo muy general en esa designación y que si bien hacia la gestión del patrimonio, no está en la cotidianeidad regional de ese bien, o de ese lugar, o de ese sitio. Sí, Martín. Entonces, lo cultural sería específico de cada provincia. La designación cultural. Claro, sí, el interés sí. cultural. Perfecto. Sería, Buenos Aires tiene tantos lugares con interés cultural y Río Negro otros, pero si quieren nacionales, esos los designa una organización. La Comisión Nacional, ¿sí? O sea, tenemos una comisión nacional y después cada jurisdicción con diferentes nombres según la región. Esto es el lío, quizás, por eso les estoy diciendo, bueno, a ver, vamos a detenernos en Ciudad de Buenos Aires, pero si ustedes después son técnicos o guías de la provincia de San Juan, seguramente van a encontrarse con un despliegue y un abanico regional de designaciones que tienen que ver con la jurisdicción de cada lugar, propios del lugar y de la gestión del lugar, ¿sí? Es un poco complejo, pero no quiero que por eso es importante la ficha, porque no quiero que se abataten. A ver, ¿por qué?
yo puedo, a la hora de abordar un patrimonio, siempre analizar qué designación a nivel nacional tiene y qué designación a nivel jurisdiccional tiene. Y quién es la encargada de hacerse cargo de la gestión de ese patrimonio. ¿Se entiende lo que digo? Porque aparte la jurisdicción, en el caso que sea posterior la mención de la ciudad, puede ser al revés. La ciudad puede estar gestionando una designación y empujando a la Comisión Nacional, ¿no?, para que le dé una designación mayor. Esto es una negociación que se va entretejiendo políticamente. Entonces, hay un bar notable X, voy a poner ahora para no mezclar tantas fechas y nombres y líos, que la Ciudad de Buenos Aires la está trabajando como bar notable y que la ciudad, la gestión de la ciudad, considera que sea necesaria una designación mayor y va a ser esa jurisdicción menor la que gestione con Nación una designación mayor, ¿sí? Vuelvo, porque los estaba mirando a ustedes, al PowerPoint. Cosa que aparte también podría pasar, por ejemplo, porque, o sea, en parte de la comunidad es lo que a veces hace que un lugar o edificio sea importante. Entonces, por ahí se protesta para que ese lugar se convierta en lugar notable o bar notable, lo que sea, y eso llama la atención para que se den una designación más importante. Por supuesto, aparte, esta Dirección General de Patrimonio, ¿no?, que es de la que depende la gerencia operativa del patrimonio, es la que va a trabajar mano a mano, queremos creer, con la comunidad, ¿sí? Entonces, es la que va a poder empujar y presentar un proyecto mayor. Se trabaja dependiendo de las gestiones, chicos, tiene que ver con esto, las gestiones políticas, quién sean los encargados, se trabaja en conjunto. Pero bueno, ¿qué les puedo decir yo hoy, con la realidad de hoy? A nivel de educación, nación y ciudad, ¿tienen que trabajar juntos? Sí, tienen que trabajar juntos, permanentemente. No me hagas entrar en ese tema porque estoy que... No, es que no es que te hago entrar, estás adentro, Lara, no queda otra, es eso, estamos adentro. Entonces, bueno, la verdad que me da risa para no llorar, porque justo les tengo que decir esto, no sé quién hablaba recién porque no la estaba mirando y no le reconocía la voz, la que me preguntaba si entonces la ciudad puede empujar a que Nación considere a ese bien. Pero bueno, claro, dependiendo de la gestión, dependiendo de la comunicación, el diálogo, de lo que estamos viendo realmente que nos sucede. Entonces, sí, si pasa lo que está pasando en educación, no, evidentemente no va a poder. Esto es, sí. Obviamente, vamos a ser directos, en nuestro caso concreto, si ciudad la está gestionando la oposición política a quien gestiona Nación, no puedo encasillar a todo el mundo, porque la verdad que estos son las personas, es el sistema, pero el sistema lo llevan adelante las personas. Entonces, dependiendo del diálogo que tengan los que ocupan esos cargos directivos, fíjense cómo no es solo la ciudad, no es solo la educación, perdón, como con lo patrimonial también, ¿sí? Y con todo es así. Si no van de la mano, Nación le va a pasar menos presupuesto a la gestión de ciudad para que pueda gestionar el patrimonio. Y no lo estoy hablando. Preguntar, ¿cómo viene el tema presupuesto con respecto a patrimonio? Por lo general tienen un poquito seguro, ¿no? Y en este contexto en general, durante los años. Sí. De la vida. Si no tienen la educación y la salud, menos va a haber para patrimonio, ¿no? Esto es lo que es una realidad cuando nosotros pensamos, más allá de que esto es cuando yo les decía, bueno, cuando se analiza patrimonio tenemos que pensar en la gestión, y por eso
quizás a algunos también les pareció un poco extraño. ¿Por qué yo pongo economía en los saberes y disciplinas? Porque está completamente ligado a cuántos recursos económicos haya, privados o nacionales, obviamente, o públicos, para gestionar el patrimonio, porque acá la ciudad crece, las ciudades crecen y entonces el patrimonio se ve atravesado por ese crecimiento de las grandes ciudades y muchas veces trastocado por ese crecimiento, pero fuertemente por la falta de presupuesto. Y este es un dilema gigantesco. Y sobre todo, Lara, algo que moviliza un montón la cuestión del presupuesto que hay para mantener los patrimonios tiene que ver con el turismo, que lamentablemente en contexto pandémico, digamos que es catastrófico. Yo estaba pensando en armar una charla solo a nivel clase privado nuestro, ¿no? Con ustedes, con una guía técnica de turismo para que, amiga de toda la vida, para que les hable, para que dé una charla especial a ustedes de sustentabilidad, para que también escuchen otra voz y no les taladre la vocecita de Pito de Somiliana todas las clases y te escuchen otra mirada y que me parecía interesante porque ella lo que me decía es que se podía armar, trabajar sustentabilidad en contexto pandémico con ejemplos concretos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el turismo está paralizado en ese contexto de pandemia y sustentabilidad con nuestros patrimonios, ¿no? El abandono, porque lo que le da, voy a poner un solo ejemplo, lo que le da vida a Caminito y es el turismo, y así podemos citar un montón de lugares, le da vida, le da sustentabilidad, ¿no? Todos estos lugares completamente cerrados, paralizados, cómo se gestiona, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nos vamos a deprimir en esta mañana de jueves. ¿Alguien quería decir algo que mientras yo estaba hablando? Que estaría buenísimo que se podría hacer algo así. Sí, lo estoy organizando, porque algo que les quiero decir es que si bien yo tenía pensado que esta clase empezábamos con perfil cultural y creo que vamos a llegar, voy a describir esto de la jurisdicción de ciudad y después me voy a ir al perfil cultural, tendríamos que ya arrancar con regiones culturales que tienen que ver con el tema puntualmente ya del análisis patrimonial, pero siempre voy a estar mechando, ¿sí? ¿Qué quiere decir que siempre voy a estar mechando? Que si bien vamos a estar trabajando sobre el patrimonio en sí, voy a tener que seguir atravesando con conceptos para que ustedes puedan analizar el patrimonio. Porque hoy, por ejemplo, nos va a quedar por fuera, pero les voy a mandar un documento, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es ICOMOS, que tiene comisión argentina, ¿sí? Entonces, no es una sola institución la que aborda el patrimonio. Pero no los quiero marear, por eso. Vamos a ver. María, una consulta. Sí. Si bien entonces la Comisión Nacional declara o le da este reconocimiento a cualquier patrimonio, después lo que hace es brindarle los recursos para que la gestión y la conservación sea regional. O sea, la administración de esos recursos los hace cada provincia o cada ciudad, o la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿Está bien lo que entendí? Bueno, no, la Comisión Nacional tiene un presupuesto que trabaja en concordancia con cada dirección o secretaría provincial o municipal, con las designaciones nacionales. Cuando es nacional, y bueno, cuando es nacional, es nacional. Entonces, bueno, sí o sí tienen que trabajar en conjunto porque vamos a pensar, la quebrada de Humahuaca es patrimonio nacional, más allá de que es mundial, ¿sí? Es nacional. Y que no es provincial, sí, también es provincial.
uno no quita al otro, sino que se articulan. Pueden No, ser... eso está claro, ¿eh? Yo lo que quería ver era la gestión de la conservación, ¿a quién le corresponde? A Nación, si es nacional, que trabaja en concordancia con la provincia. Sí, ahora, si tiene solo designación de la ciudad, ¿sí? No va a depender del presupuesto o de la plata que tenga propia la jurisdicción, ¿se entiende? O sea, un bar notable que tiene designación de la ciudad, la plata va a salir, como sale de todo, del presupuesto que le haya dado en general Nación, si es que necesitó lo que... Sí. Pero en ese caso también estamos hablando de que es una entidad privada, un bar, por ejemplo. Bueno, claro, ahí trabaja en conjunto con el privado, ahí trabaja, y sí, lo que pasa es que tiene respaldo, no tienen demasiado respaldo económico, ¿eh? No. Les quiero decir, no sí, tiene, porque a ver, uno piensa que hasta un patrimonio mundial, que UNESCO declare a Casa Curuchet, por ejemplo, Casa Curuchet, patrimonio mundial, ¿sí? UNESCO no le pasa un peso. De hecho, ¿quién se hace cargo de Casa Curuchet? La Escuela de Arquitectos, que se alquiló la casa de atrás de Casa Curuchet y es la que en realidad banca la mantención. Por eso no es que porque tiene una designación no le compete a otra jurisdicción. Ahí se hace un entramado de cuestiones privadas y públicas que pueden pasar. Por eso, cuando está bien la pregunta que vos me haces, por eso también en una ficha tranquilamente puede ir, cuando uno habla de la conservación, no tenemos que mirar la conservación desde un punto de vista superficial y decir, ¿está bien conservado? No está bien conservado, sino... Bueno, digo, está bien conservado, no está bien conservado, y entonces, ¿qué gestión hay para la conservación? Y cuando hablo de gestión, hablo de la plata también. ¿Y quién se está haciendo cargo de esas remodelaciones? Bueno, remodelaciones, no. ¿Quién se está haciendo cargo de esa conservación? ¿Sí? Remodelaciones no, porque si no estamos arruinando el patrimonio. ¿Quién se está haciendo cargo de la plata que se necesita para la conservación de ese patrimonio? Y me parece que ese es un punto a tener en cuenta, porque ahí está muchas veces la punta del ovillo para que se conserve el patrimonio, ¿no? Si hay aportes privados, si no hay aportes privados, si hay aportes solo nacionales, solo públicos, es importante de tener en cuenta. Bueno, acá les cuento un poquitito que entonces esta Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico va a crearse a partir de la fusión de dos organismos, que es la Dirección General de Patrimonio, que es creada en el 2001 con fines de investigación y de cuidado del patrimonio de la ciudad, y el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que es fundado en 1949, también con una función de investigación, difusión y preservación del patrimonio cultural de la ciudad, que se albergaba en dos sedes, la Biblioteca Especializada y el Archivo Histórico de la ciudad. La Dirección General de Patrimonio, Instituto Histórico, en el 2007 se fusionan transformándose en la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. En el año 2010 van a comprar la casa del Virrey Liniers, y esta propiedad que antes pertenecía a la editorial Estrada, y entonces se van a unificar todas las sedes, ¿no? en ese edificio. A partir del 2012, con la creación de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, la dirección queda incorporada a dicha área. Fíjense que entonces la gestión del patrimonio por los años que estamos manejando es demasiado nueva, ¿sí? Estamos hablando de muy poco tiempo en cuanto a cómo se empieza a organizar la gestión. Estaba
muy disgregada. ¿Cuál es el objetivo de la gerencia operativa del patrimonio? Que depende de esta dirección general que se llama ahora así, Dirección General de Patrimonios, Museos y Casco Histórico. El objetivo va a tener que ver con fundamentalmente registrar, documentar, rescatar, asesorar, transferir todo este conocimiento del patrimonio cultural, ¿sí? En una investigación. Funciona en la Casa del Virrey Liniers, que es Monumento Histórico Nacional desde 1942, ¿sí? Bueno, ahí lo tienen, muchas veces está cerrado, porque acá tienen, miren, por ejemplo, pero no lo puse, lo tendría que buscar para que ustedes puedan ver la diferencia. Lo que yo les puse, el edificio es considerado por la Comisión Nacional, ¿sí? Monumento Histórico Nacional en 1942, pero por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está catalogado con nivel de protección. Algo que trabaja articuladamente con Nación, porque si es un monumento histórico nacional y la ciudad le da nivel de protección estructural. ¿Qué quiere decir que le da nivel de protección estructural? Me quedó como abajo. Esperen, y entonces no sé si lo leen. Bueno, no sé por qué me quedó ahí abajo y no lo puedo subir. Eso lo da la ciudad, porque al ser tan antigua, permanentemente tienen que estar interviniendo la casa para mantenerla, ¿sí? Entonces, esa designación se la da el gobierno de la ciudad y es la que invierte en el presupuesto para mantener donde funciona la comisión. ¿Se entiende? A modo de ejemplo, lo que hice yo es, más allá de cuáles son las áreas de trabajo que tiene la gestión operativa, ¿no? La gerencia, perdón, operativa, lo que quise que vean, esas son las áreas de trabajo, que esa gerencia operativa va a tener, por ejemplo, subgerencias. La subgerencia operativa investiga y brinda asesoramiento sobre la historia de la ciudad y la nomenclatura urbana. Se ocupa de la edición de publicaciones y videos documentales del programa Historia Oral y de las actividades culturales. Dentro de la gerencia operativa hay subgerencias. Hay otras células más pequeñas, como la subgerencia del patrimonio arqueológico, como, perdón, me voy a otra, bueno, no la puse acá, me parece, como, bueno, sí, no la puse, la de los bares notables, ¿sí? Van a haber subgerencias y comisiones, esto es donde se hacen líos los nombres, pero es así, dentro de la dirección general, dentro de la gerencia operativa. Que son como más especializadas, o sea, más específicas de algo. Se arman comisiones cuando se necesitan tratar conjuntos de patrimonios o áreas de patrimonios o temas específicos patrimoniales. Esto que les estoy explicando yo ocurre en toda la gestión pública. ¿Se entiende? En toda la gestión pública hay secretarías, subsecretarías, gerencias, ¿sí? Dependencias, direcciones, o sea, los ministerios tienen diferentes direcciones y diferentes secretarías que a la vez se dividen y así se van haciendo células más chiquititas hasta llegar a los casos puntuales, ¿sí? De temas puntuales y se va desgranando.
Sería demasiado complejo, pero si quieren lo podemos hacer, no tengo problema en armarles un esquema en cómo está hoy armado, pero tiene un poco, creo que lo desglosé bastante, ¿no? Tenemos una dirección general, ¿sí? Que depende de la subsecretaría de patrimonio, pero esa dirección general se divide, ¿no? En gerencia operativa y a la vez en subgerencias o comisiones especiales para determinados temas. Ahora, si ustedes quieren saber, o sea, no es necesario, no es necesario que ustedes mencionen, porque la subgerencia, en realidad lo que sí ustedes necesitan saber es que un patrimonio va a tener designaciones a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, van a encontrar, ¿no? Que un patrimonio va a tener una designación como edificio nacional histórico, como bien nacional histórico, y a la vez es un bar notable. La designación del bar notable va a ser por la jurisdicción de Cava, y la de bien nacional histórico, lo estoy diciendo con la misma palabra, es de la Comisión Nacional. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ese silencio me da un poco de miedo. Bueno. No, profe. Ok. Entiendo que va decantando la información y por eso es importante que hagan los ejercicios. Porque ¿cómo me doy cuenta yo que tenían una ensalada rusa algunos alumnos? Es que yo no había incorporado la explicación de las jurisdicciones, ¿sí? Entonces, un compañero me hablaba sobre un edificio, un compañero de la noche me hablaba sobre un edificio y me decía, pero en el Excel que usted mandó tiene la designación como bien en el 2004 y la Ciudad de Buenos Aires le otorgó, no, y yo encuentro que es del 2014. Claro, porque el interés cultural, como lugar de interés cultural, se lo había dado la ciudad, y como bien histórico nacional, la Comisión Nacional. Entonces son diferentes años porque son diferentes declaraciones. Si les parece bien, ahora me doy cuenta yo hablándolo con ustedes, voy a compartir el próximo PowerPoint. De cada uno de los patrimonios que les designé yo a ustedes para la clase que viene, podemos pensar, buscarlo, ya sé que di también lo de la 5C, yo los puedo ayudar, qué designaciones a nivel nacional y a nivel jurisdiccional tienen. Y ahí vamos a poderlo ver con ejemplos puntuales, ¿sí? Y si un bien tiene designaciones tanto jurisdiccionales como nacionales, ¿tiene como mayor importancia? ¿Le da como otra chapa, digamos, eso o no? ¿O no importa, con que tenga la de una jurisdicción ya tiene el mismo tratamiento? No, ¿no? No. Eso va a depender. Eso va a depender del bien, del lugar, de la gestión, de un montón de cosas. Pero si te referís a importancia, por supuesto que va a tener más importancia si es un bien nacional que únicamente reconocido por la jurisdicción. Es relativa esta designación porque el que hace al bien, ¿sí? A que eso sea realmente patrimonial,
es la comunidad. Es un conjunto de elementos, pero fuertemente la comunidad. Entonces, podemos tener un bien que es declarado a nivel nacional como bien histórico, nacional, pero está completamente abandonado y descuidado, y podemos tener algún otro lugar que tiene una declaratoria, una designación a nivel municipal, jurisdiccional, y que está desde el punto de vista de la sustentabilidad mucho mejor conservada, activada económicamente, con una interacción mucho más activa y propicia de la comunidad. Entonces, sabemos que una cosa son los títulos y otra cosa después es la realidad en concreta que atraviesa, la realidad concreta que atraviesa ese bien. Chapa si tiene designación nacional, por supuesto Chapa tiene si es declarado mundial, pero después hay que ver realmente si eso en la práctica se lleva a cabo. Cuando un edificio tiene estas designaciones no puede ser tocado, no puede ser derrumbado, no pueden o no debería después, ¿no? Se complica bastante ese no debería con la realidad. Debería tener activada mucha más protección cuanto más amplio a nivel jurisdicción es la designación. ¿Se entiende, Lara? Sí, perfecto, gracias. Bien, yo les decía entonces que me parece que es interesante que lean el capítulo 3. Voy a mandar no una guía de preguntas como hice con la introducción, pero sí me parece que está bueno pensar ese capítulo, ¿no? De Mejor Olvidar, pensar ese capítulo de Mejor Olvidar, capítulo 3, tratando de visualizar, ¿no?, cómo el autor va relatando la historia de la Comisión Nacional y a la vez va haciendo sus observaciones. Estas observaciones que habíamos conversado un poco en la clase pasada, porque la trajeron ustedes, ¿no?, a cuenta, a tema, y que tiene que ver con que una comisión, o sea, un grupo de personas, de especialistas, dependiendo la época, por eso digo lo del recorrido histórico que se hace en ese capítulo 3, va a designar qué tiene un título, qué edificio, qué lugar tiene un título patrimonial y merece un tratamiento particular. Vamos a ver en estos temas que yo les digo que vamos a ir atravesando, qué significa que tenga esa designación, ¿sí? Esto que recién le decía de forma muy escueta a Lara, qué significa que tenga esa designación por la comisión nacional o por alguna dirección municipal o provincial. Esta cuestión de que no puede ser derrumbado, esta cuestión de que no puede ser intervenido, de que no se puede modificar su fachada, de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Pero lo que va a decir Jabelson es que esa designación va a tener que ver con el momento político, con las personas que forman parte de esa comisión, y entonces él va a hablar de un recorte y va a decir que durante mucho tiempo, algo que ya nos adelanta en la introducción, la designación del patrimonio no va a hablar de una ciudad cosmopolita, sino que va a hablar, no va a hablar tampoco de los vínculos que tiene la comunidad con ese patrimonio.
sino que van a ser patrimonios relacionados con la cuestión militarista, que van a ser patrimonios relacionados con la cuestión clerical, patrimonios relacionados de alguna manera, ¿no?, con la mirada nacionalista que se le intenta dar a la formación de nuestro Estado. Y en esa mirada nacionalista, en esa mirada clerical y militarista, se va a hacer un gran recorte, ¿sí? Entonces, al hacer un recorte, que es lo que dice Jabelson, va a haber muchas cuestiones que quedan afuera. Por eso me parece que si nosotros tenemos que hablar de patrimonio, tenemos que comprender claramente el concepto de cultura y entendemos que la cultura va a ser toda aquella cuestión gestionada por los seres humanos y esos seres humanos le van a dar un sello propio que se relaciona con la historia de cada pueblo, de cada lugar, entonces se relaciona claramente con la identidad. Y por eso, sí o sí, tenemos que preguntarnos cuál es la identidad de los argentinos. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la identidad de los argentinos? ¿Cómo se define? ¿Por qué está marcada esa identidad? Si ustedes tienen que... Por un caos, por un bolonqui. Por el folclore. Por el folclore. ¿Y qué elementos marcarían ese folclore, Martín? Y expresa lo predominante del país, o sea, la cultura. O sea, acá el mal llamado folclore es la samba, la chacarera, todo, pero el folclore de un país es la identidad, eso te estás preguntando vos, o sea, es como, ¿por qué lo reconoces? ¿Qué algo concreto, Porras? ¿Qué? Claro. Bueno, pero en nuestro folclore tenemos, qué sé yo, tenemos, no sé, puede ser el tango, el chamamé, cosas que reconoces, los paisanos. Me encanta porque Porras, Martín, que toma la palabra, realmente nos está explicando un poco que nuestro patrimonio como que es una cosa así medio indefinida, media que cuando él... ¿Y qué es? ¿Qué es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos identifica? Y ahí no me van a decir el mate, el dulce de leche como los chicos del primer grado, ¿o sí? Sí, yo ¿Qué te nos voy a decir identifica? No, las empanadas, profe. Ay, qué rico, eso ya me da hambre. Las empanadas. Hay muchas cosas que nos identifican, porque es como que nuestro mismo país está dividido. Si vos vas al norte, tenés una cultura totalmente distinta a la que tenés en el centro y en el sur. A ver. Y bueno, pero esa Por ahí vamos, eso me gustó más. Esa mezcla nos identifica. O sea, el argentino es un crisol de razas desde que nace casi. Eso entonces, me gustó más, no crisol de razas, te lo tiro abajo totalmente porque hay una sola raza que es la humana. Sí podés decir un crisol de culturas, podemos empezar a romper, ¿no?, con esas yo cuando digo estas cosas, por favor, las digo con mi mayor humildad, no estoy queriéndote corregir, Lara, porque todos estamos como... pero me acuerdo que lo explicaste en no, historia. Todos nos vamos de... una frase hecha, entonces yo como que... Obvio. Tamales, te habla una persona que obviamente pertenece a la generación que se tiene que deconstruir, no solo de la cuestión de género nos desconstruimos, sino que nos desconstruimos de todas estas cuestiones, porque crisol de razas lo tenemos, el día de la raza te lo pueden mandar, hay artículos, o sea, que siguen mencionando porque es la manera en la que nos enseñaron, ¿no? Esto, no me acuerdo, creo que era La Noche también, y que yo decía, bueno, no me digan precolombinas, porque si no le estamos dando entidad únicamente a partir de Colón, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que uno dice. Nada, sí, me parece que ahí, tomando a Martín y a Lara, esta cuestión heterogénea me gusta un poco más, por eso es tan difícil de definirnos y entonces tenemos que volver a los contextos, ¿no? Y entonces
es difícil pensar, ¿no?, en definir el ser argentino con un dulce de leche, una empanada o una danza, nada más. A ver qué dicen de esto. María, alguien puso en el chat una Uy, no estoy bien. Sí. No puede ser alguien de secretario y leérmela, así no salgo de compartir, porque yo para leer tengo que salir de compartir. ¿Ustedes pueden ver eso y leérmelo? Sí, sí. María del Mar dijo, estamos influenciados por la inmigración europea, la identidad argentina se caracteriza por ser una fusión cultural. Bien, me gustó lo de fusión, está bueno. Ahí también podemos hablar un poco si hubo fusión o imposición en algún determinado momento, que es lo que sucede en toda conquista, ¿no? Pero bueno, ¿qué imagen muestra nuestra identidad? Tienen que elegir una imagen de estas. ¿Por cuál se juegan para hablar de nuestra identidad? Claramente la del barco. A ver, la que muestra hoy en día nuestra identidad es todos somos inmigrantes. La que estuvo primero y la que se fusionaron fue la de los originarios del territorio, pero si tenemos que decir una, creo que es la... Habla Martín, creo que es la... Sí, creo que es la de la inmigración. ¿Qué piensa el resto? Porque la que más olvidamos fue la de los originarios. Hoy en día... No, pero tenemos que elegir una. Para mí que son las dos. No, pero dijo una. Me engañaron. Sí, yo fui re mala. Fui tramposa, porque vos solo, queriendo elegir una, te ibas como contradiciendo. Decías, bueno, está bien, si tengo que elegir, elijo esta, pero en realidad es una fusión y como que iba diciendo así. ¿Y a los demás qué les pasó cuando yo dije que para mí tenía que son elegir las una? dos. Sasha dice, para mí son las dos. O sea, no podían elegir una, ¿o sí? ¿Qué les pasó a los demás? ¡Hablen! Es que depende del momento. Depende del momento. Yo concuerdo con Martín, para mí es la primera imagen. Ay, perdón, Martina. No, no pasa nada. Te rompí. Carolina dijo la primera, está bien, Martina. Personalmente la de la izquierda, pero si pienso así en el país, sí, es como que, no sé, yo siento que es la fusión de estas dos culturas. Porque además, ¿a dónde fueron donde llegaron más los europeos a nivel como mayoritario? Y el resto del país no es lo mismo. ¿Qué cosa? A ver, o sea, como que la primera imagen se relaciona más por ahí con la capital, con Buenos Aires, con la urbe, como que los inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes, bueno, por ahí no es lo correcto lo que estoy diciendo, pero se establecieron en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, la cultura de los aborígenes como que se conserva más, pero en el interior de Argentina. Claro, eso. Eso más o menos, Camila, decías parecido a lo que dice María del Mar, ¿no? Porque ahí como que María del Mar te termina de traducir. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tengo como una idea. Sí, para mí la identidad de la foto derecha se vio muy influenciada por los de la izquierda. Y no sé si se llevaron como una fusión, pero actualmente no es su identidad original, o son los menos, hablando en cuestión de país. Sí, se entiende, pero no tengan miedo, les pido por favor que no tengan miedo de decir lo que piensan o lo que creen que saben, porque me parece que esto que yo decía de construir es es cuando uno arma su conocimiento, ¿sí? En realidad tiene que ver con poder decir, bueno, esto es lo que yo sé y voy a tratar de alimentar más ese conocimiento, no es que está mal. Pero no hay duda de que son las dos. Además, la misma cultura aborigen fue modificada por los colonos entre los caballos, porque hasta antes de eso no conocían un caballo acá, o no saben. Entonces, hasta ellos mismos, que después va a traer el paisano, que no es ninguna de las dos, que es una fusión, si quiere, de las dos. Bien, quiero hacer otra pregunta. Los que estamos ahora presentes, ¿somos todos porteños? ¿Hay gente de otros lugares? Yo no me acordaba, sé que hay gente de otras provincias o de otros... No, sí, yo sé, miren, la voy a escrachar porque yo es como estoy jugando, pero si me voy, no puedo
Esperen, tengo que dejar de compartir un toque. Ufa. Sí, tengo que dejar de compartir, porque si no, no puedo escrachar a Lilian. Lilian no es porteña, ahí está, me acordé. ¿De dónde eras, Lilian? No me acuerdo. No se acuerda, profe. No me acuerdo de qué provincia era. El acento la vende, dale, Lili. Tucumán. Ay, de Tucumán. Bueno, bien, porque acá... Y hace las mejores humitas, profe, no das las humitas que hace. Ay, por favor, Lilian, juntémonos cuando termine esto a comer tus humitas. Escuchen. Son todos unos porteños que están hablando desde la mirada porteña. Dale, Lilian, deciles algo. Che, estos porteños agrandados que somos. No, pero... ¿En serio? Yo no soy porteño, tampoco. Ah, bien, Martín. Yo tampoco, a mí no me gusta que me digan porteño. Bien, no, Tobías. Camila, Yo vivo bien, en provincia, no me gusta que me digan porteño. Sí, yo también, yo no soy de porteño. provincia, yo no soy porteño. Bien, bien, me gusta eso, que salga entonces, porque si no, hay como una mirada, ¿no? Muy, hay veces de ese análisis, ¿no? Que ustedes lo estuvieron diciendo, muy desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces la identidad, el ritmo de la identidad, o realmente la identidad, ahora van a verlo, la raíz, no la puede marcar los porteños. Únicamente, si estamos hablando de la identidad de los argentinos, dije yo, ¿sí? Y las argentinas, no hablé únicamente. Donde no se ve tanto, profe, en Buenos Aires no se ve tanto la cultura, a ver, se ve, qué sé yo, tango, o por ejemplo, acá no sé, allá en Tucumán se escucha muchísimo folclore, o se ve mucho más el tema de la comida, en lo cultural, y acá no es tanto, es como... Bueno, porque Buenos Aires sí o sí es cosmopolita, sí o sí lo tenemos que pensar como una ciudad cosmopolita, pero por eso lo que no se ve no significa que no sea. Obviamente que yo los impulso a que me digan lo que piensan ustedes, ¿sí? Que tiene que ver con los conocimientos, por eso quiero que hablen todos y todas, porque seguramente hay otras personas que fueron estudiando y atravesando otras carreras y otros conocimientos y tienen cosas para aportar a esto que yo estoy contando. Nosotros vamos a empezar a... Sí. A mí se me viene a la mente un hecho doloroso que fue el Mundial que perdemos con Alemania, el festejo de Alemania, como insultando a la Argentina, somos los paisanos y caminando raro. Pero bueno, no sé si hay nada que ver, pero por ahí es la mirada que ellos tienen de nosotros también. Bueno, es que el gaucho. El gaucho, sí. La cuestión de la identidad, ¿no? En nuestro país es compleja. Porque, ojo, creo que la cuestión de la identidad cultural es compleja en muchas naciones, en muchos estados, porque están formadas por diferentes naciones, y esa unión, ¿no? Para poder conformar los estados es bastante compleja. Tan solo tendríamos que pensar en España, ¿no? En España y pensar en los catalanes y pensar en el País Vasco, en los vascos, que ya le decimos País Vasco, ¿no? Y cómo España históricamente, por ejemplo, tuvo que unirse porque se la comían viva Francia e Inglaterra, que ya estaban conformadas como Estado, entonces tuvieron que hacer un matrimonio los reyes católicos para poder armar un Estado y empezar a rescatar de otras culturas como los musulmanes, el resto de lo que hoy conforma el territorio español. Digo como ejemplo para que no creamos que somos los únicos, pero al estudiar un poco de historia argentina sabemos que es compleja esta cuestión de la identidad, porque como tratamos en alguna otra clase, obviamente que tenemos que pensar que este territorio estaba habitado por hace 12.000 años antes del presente, por diferentes culturas
que van a adquirir diferentes características según el tipo de vida que desarrollen, y ese tipo de vida que desarrollan va a estar signado por la geografía del lugar. Esas culturas que vamos a trabajar la clase que viene van a ser parte de la prehistoria de nuestro territorio y van a tener diferentes momentos, ¿no? Un momento importante en lo que es la región del norte va a ser la invasión inca a nuestro territorio, el imperio inca, y el legado que los incas van a dejar en nuestro territorio, y un periodo posterior va a ser la llegada del español y la conquista del territorio de América del Sur por parte de los españoles, y entonces vamos a tener diferentes momentos, ¿sí? La conquista del territorio, por lo tanto, conquista y colonización de los grupos originarios que estaban en nuestro territorio. Pero esos grupos originarios con los que se encuentran, esas culturas con las que se encuentran y conquistan los españoles, no son los primeros habitantes de nuestro territorio, porque obviamente que estamos hablando de 13.000 años antes del presente, 12.000 años antes del presente. Entonces, esa raíz cultural de la que nosotros tenemos que hablar. ¿Está corriendo el PowerPoint? Ahora sí, pero hasta recién estaba la foto. Bien, esa identidad de la que tenemos que hablar, cuál es nuestro perfil cultural, vamos a ver que está formado por diferentes matrices. Esas diferentes matrices, el nuevo autor que vamos a empezar a trabajar, que ya se los había mostrado, que es este libro, que es un libro que les voy a pasar, que lo tengo en PDF, que les dije que era recontra gordito, porque tiene más de 500 páginas, es de un antropólogo que se llamaba, porque falleció yo creo que en el 2018 falleció, Carlos Martínez Sarasola. El libro se llama Nuestros paisanos, los indios. En la introducción va a hablar de cuál es nuestro perfil cultural y lo que va a decir es que ese perfil cultural, esa identidad está formada por diferentes matrices culturales. La primer matriz cultural tiene que ver con los pobladores autóctonos, que son los indígenas, ¿sí?, que habitaban este territorio a la llegada de los conquistadores, y esa matriz va a estar formada por esos indígenas más los conquistadores, ¿sí? Prontamente esos conquistadores van a traer esclavos africanos para trabajar al territorio de América del Sur, por eso tenemos que tener en cuenta el aporte africano, y eso va a dar nuestra identidad, nuestra primera identidad, que después va a tener otros aportes, ahí los vamos a ver en diferentes momentos con diferentes matrices, pero que entonces siempre vamos a hablar, cuando hablamos de identidad de la Argentina, y ustedes lo fueron diciendo con otras palabras, de una mestización. La identidad argentina, ¿no?, de todo el territorio es mestiza, porque no tiene una sola raíz cultural, sino que tiene varias raíces culturales. Esa primera, ¿no?, mestización, según nuestros antropólogos y según el antropólogo que yo tomo de cabecera, que por supuesto toma a otros antropólogos importantes, es una combinación claramente entre los pobladores autóctonos y los conquistadores españoles. Va a haber un segundo momento muy fuerte que corresponde a la imagen de los inmigrantes, que es la inmigración, y ellos van a hablar, los antropólogos,
puntualmente Martínez Sarasola, de una tercera matriz cultural que tiene que ver con una segunda mestización, donde es el periodo en el que se forma nuestro Estado Nacional, donde se puede hablar de una argentinización, porque ahí ya tenemos a criollos, ¿no? Entonces vamos a tener toda esa estructura social que está formada por el español, el peninsular, que está formado por el criollo, pero que también está formada por esos habitantes originarios que son los indígenas, también está formada por los africanos, y a la vez todas las fusiones que nosotros lo vimos en historia, los que hicieron historia conmigo el año pasado, de cómo se van combinando, ¿no? Entonces tenemos a los zambos, ¿sí? Vamos a tener a los que llamamos mestizos. Nosotros en esa estructura social llamamos mestizo a la combinación del blanco con el aborigen, pero los antropólogos van a llamar mestización, ¿sí?, a toda la combinación de diferentes grupos culturales que se van a dar en nuestro territorio, ¿no? Entonces vamos a ver que en esa formación de la Argentina tenemos una combinación, una fusión entre criollos, inmigrantes e indígenas, también afrodescendientes, que va a dar origen esa combinación a las generaciones que empiezan a echar raíces con valores e intereses desde lo que es un país, ¿sí? Tenemos diferentes herencias, entonces es cierto lo que contaba y bien veía Martín, creo que fue, me parece, que en la imagen está el caballo y que entonces ahí ya habla de una imagen donde ya llegaron los españoles. Pero bueno, tenemos el aporte de los pueblos originarios, el legado español sumado a la herencia criolla y mestiza, el aporte africano y la fuerte inmigración del siglo XIX, ¿sí? El oleaje inmigratorio ya de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso, si hablamos de una identidad, lo que van a decir los antropólogos es que nosotros pertenecemos a una cultura sincrética donde lo que se vivió es un proceso de transculturación y mestizaje entre diferentes culturas, y que nuestro patrimonio es una construcción colectiva, ¿no?, que va a reflejar esa identidad, una identidad plural. Porque si tenemos que pensar en algunos de los elementos que son patrimonio, por ejemplo, mundial, estamos hablando de la quebrada de Humahuaca, que ¿tiene algo de inmigración? Sí, seguramente tiene aportes de la inmigración, pero tiene una fuerte mestización, tiene un fuerte aporte inca, ¿no? Y tiene un aporte cultural, que es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene, de un momento de los pueblos autóctonos que habitaron lo que hoy es nuestro territorio sin ningún contacto con el extranjero, que es a los que Sarasola va a llamar los antiguos. Y algo muy parecido o igual pasa con la Cueva de las Manos. Son legados patrimoniales, culturales, realizados por pueblos, por culturas que no existen. O sea, son la prehistoria, fueron los antecesores de los grupos culturales con los que se encontraron los españoles al momento de la conquista, ¿sí? ¿Somos una sociedad blanca y europea? Bueno, vamos a abordar con profundidad el tema de esta matriz cultural aborigen, la clase que viene, que es lo que yo les contaba, ¿no? Los argentinos descendemos de los barcos, de las cubiertas y también de las bodegas. ¿Por qué también de las bodegas? Por el aporte afrodescendiente. Los que hicieron historia argentina conmigo vimos
que en la cotidianeidad de nuestra vida, como forma parte de las achuras que se comen en el asado, tienen que ver con una costumbre afrodescendiente del Río de la Plata. Yo no sé si había compartido, me parece que sí, que les compartí un video donde se ve claramente ese aporte muy significativo por la comunidad caboverdiana, y cómo ese legado se entrecruza con elementos como culturales intangibles tan importantes como lo es el tango. La matriz originaria del tango va a tener que ver con una fusión cultural, y en esa fusión cultural hallamos a los afrodescendientes. Esa cultura, ¿no?, afrodescendiente en nuestro territorio va a tener tres momentos: la colonial, ¿no?, con la trata de personas esclavizadas, donde hay esclavos en forma de servidumbre en nuestro territorio. Finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX van a ser trabajadores. Los negros van a estar contratados en los mataderos, en los saladeros, ni que hablar, muy fuertemente va a trabajado y participado en nuestras guerras de la independencia. María Remedios del Valle, la madre de la patria, es negra. Y actualmente tenemos nuevas migraciones que los reconocemos como vendedores ambulantes, que provienen de Ghana, de Nigeria, de Senegal, pero tenemos un aporte cultural afrodescendiente muy, muy importante, teniendo en cuenta que hasta legaron en combinaciones su lenguaje, su comida, y como les decía antes, su música, ¿no? Hay estadísticas antropológicas y genéticas que dicen que de cada 20 argentinos, uno tiene raíces africanas, ¿sí? Bueno, es importante entender entonces que cuando hablamos de identidad cultural argentina, tenemos que hablar de un mestizaje, tenemos que hablar de una pluralidad que se fusiona esa pluralidad, porque si no, obviamente es heterogénea, pero a la vez tiene esta cuestión que me decían ustedes del tejido, de la fusión, del mestizaje. Vamos a ver que las migraciones internas, porque es cierto que hubo una centralización de la inmigración en lo que es Buenos Aires, sobre todo cuando los campos que se les ofrecían no se les entregaron a los inmigrantes. Entonces, bueno, si bien acá yo les cuento, y ustedes lo saben, que hay importantes colonias de inmigrantes desparramadas en el territorio argentino, las grandes ciudades como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba van a aglomerar a los inmigrantes, ¿sí? Pero va a haber fuertes migraciones internas que van a hacer que se encuentren núcleos combinados, ¿no?, de indígenas hispanos, de criollos con extranjeros, como italianos y españoles, generando una dinámica interna muy intensa. Por eso vamos a ver quien ha tenido la oportunidad de viajar por el territorio argentino, en Chaco, personas totalmente con pelo, o sea, muy rubias, con pelo muy rubio, digo, con mucho mestizaje en todo el territorio. Acá yo les pongo, me parece que lo puse, ¿no?, con algunas, bueno, por supuesto que los aborígenes se van a terminar
convirtiendo quizás en los núcleos más cerrados. Esto ocurre después de la mal llamada conquista al desierto, que van a como llamarse al silencio y entonces decir, si nos encerramos en nuestras comunidades y nos quedamos callados, silenciados, no nos matan, entonces se van a conformar en minorías étnicas y en núcleos pequeños. También va a pasar, no porque estén tan invisibilizados y temerosos como los aborígenes, en colonias extranjeras como los turcos, los galeses, los alemanes, los polacos, los ingleses, sino porque lo que intentan hacer es conservar la impronta de su nación y no sentirse tan avasallados por esa argentinidad y querer mantener, ¿no? María, los armenios, ¿no? Tienen como... Bueno, sí, yo acá puse algunos ejemplos. Los armenios es una de las comunidades más importantes de nuestro territorio, ¿sí? Conjuntamente también con los judíos, ¿sí? Con los hebreos. Entonces, decía fuertemente, no solo para mantener sus costumbres, sino que también, y es algo que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, le encuentran la beta comercial, ¿no? A esta cuestión cultural, la beta comercial respecto a sus producciones, respecto también al turismo, ¿sí? Porque entonces termina siendo muy, muy llamativa la cuestión de poder visitar un pueblo alemán, una cultura alemana en plena sierra cordobesa, ¿sí? Y también van a estar muy ligadas estas comunidades, que lo vamos a ver, vamos a intentar hacer un calendario de las festividades, muy ligadas al patrimonio intangible que tiene que ver con festejos, que tiene que ver con determinadas producciones de alimentos, como, bueno, ahí justo mencionando en General Belgrano, la fiesta de la cerveza, ¿no? Que van a estar ligadas a ese circuito que hace a la identidad cultural de esa comunidad pequeña que quiso resguardarse y mantener con el desarrollo de un patrimonio intangible tan ligado al turismo, ¿sí? En la segunda mestización no se logra formar una etnia definida en ese momento de inmigración, recién fuertemente cuando se establezcan las bases del Estado Nacional, ¿sí? Se va a pensar en esa tercera matriz con una conciencia masiva de pertenencia a una comunidad, que es la Argentina, y esto se va a lograr a partir de la educación. Por eso la Ley de Educación Común, que es de 1884, 1420 es la ley, donde entonces se va a implementar esta rigurosidad de que en todas las escuelas se canten el himno y los himnos de diferentes festejos o conmemoraciones patrias, los símbolos patrios. Los movimientos políticos de masa también van a elaborar este marco que hace a lo que es la impronta argentina, los desarrollos de los medios de comunicación entre las regiones. ¿A qué me refiero cuando digo desarrollo de los medios de comunicación entre las regiones? Yo pregunto, no soy que me lo pregunto a mí mismo, les pregunto a ustedes, ¿a qué me refiero con desarrollo de los medios de comunicación entre las regiones? No, yo no tengo ni idea, pero... Pero lo tienen que pensar, ¿eh? No, Ali está hablando. ¿Será los medios nacionales, la influencia de los medios nacionales sobre las regiones? ¿Cómo hago para llegar en 1890 a otra? Ferrocarril, Ignacio, muy bien, ferrocarril, el desarrollo del ferrocarril.
El desarrollo del ferrocarril, sí, estoy hablando de cuando se empieza a implementar la argentinidad, que tiene que ver con la formación del Estado Nacional. El ferrocarril es lo que va a llevar la cultura, ¿sí? Es que podamos, primero, que puedan viajar de un lugar a otro, algo que, bueno, sabemos que está completamente, quedó fuera de funcionamiento, se ha tratado de volver, ¿no?, a que funcione el ferrocarril, pero en ese momento es lo que permitió que se conecten las regiones, y las regiones se conectan, por supuesto, por una cuestión claramente económica y política, pero en ese arrastre político y económico se lleva lo cultural, ¿sí? Entonces ahí nos llegan las humitas de Tucumán a los porteños y nos encantan, porque si no, no hay forma, ¿sí? El ferrocarril hizo una conexión, y ahí es cuando el tucumano se enamora en el tren de la bonaerense, para que no se me ofendan los de provincia, de la bonaerense, y entonces empezamos a tener un desarrollo, y también el aborigen y también el polaco, ¿sí? Es el tren el que va a permitir ese desarrollo cultural. Bueno, siempre Buenos Aires, sabemos que por una cuestión histórica y política, como el ámbito de reunión de los diferentes componentes de la población del país, y por eso esta cuestión de cosmopolita, ¿no? Bien. Tenemos una cosa que sí o sí, me quedan muy poquitos minutos de clase, pero quiero decírselos porque siempre que pensamos en nuestra identidad, se van a plantear estas cuestiones de ambigüedades y contradicciones que hacen a la cuestión indígena. ¿A qué llaman los antropólogos cuestión indígena? A esta invisibilización, a esta falta de... no me gusta la palabra, pero la voy a usar igual, de inclusión de los primeros habitantes de nuestro territorio en lo que es nuestra identidad. Esta línea del tiempo la tiene la gente que estudió historia conmigo, es nada más poder visualizar en esta línea del tiempo cómo 13.000 años antes del presente, quienes habitaban el territorio que hoy llamamos Argentina, eran los antecesores de los que van a ser las culturas originarias conquistadas por los españoles. Entonces, lo que significa, Raúl Madrindrini es un historiador, lo que significa esta línea del tiempo es que durante miles de años nuestro territorio estuvo habitado por pueblos originarios, y es imposible, por habitantes autóctonos, y es imposible entonces dejarlos de lado en nuestra identidad. Esto se los expliqué la clase pasada respecto a qué quiere decir antes del presente, no me voy a detener ahí, sí me voy a detener para ir cerrando la clase en ¿a qué me refiero con la cuestión indígena? ¿Por qué digo que genera ambigüedades y contradicciones? Porque incluso dentro de los especialistas hay diferentes posturas. La antiindígena, que niega la realidad de las comunidades a la hora de hablar de una identidad argentina. La proindígena a ultranza, que hace hincapié en las especificidades culturales de los grupos aborígenes, dejando de lado completamente la unión de la comunidad nacional. Y la indigenista, que es la ejercida por los estados nacionales con la intención de integrar, ahí está mal escrito, perdón, de integrar, ¿no? En realidad debo haber borrado, a todas las diferentes comunidades, ¿no? Tratando de llegar a un proceso reconociendo que somos origen de un proceso de aculturación, ¿sí? Dejar de tener miedo a ser nosotros mismos es una frase que dice
Martínez Sarasola, y eso tiene que ver con reconocernos como americanos, eso tiene que ver con reconocer la ambigüedad que provoca la síntesis europea y americana, reconocer, ¿no?, como origen de nuestra Argentina a esa síntesis que tuvo que ver con la conquista, que tuvo que ver con la muerte, tiene que estar en ese reconocimiento, en esa síntesis, aceptar la idea de una comunidad nueva que tiene que ver con esto. Esto no es que le sucede a la Argentina, sino que le sucede a todos los estados que se forman a partir de conquistas, ¿sí? Entonces es cierto que si no se conquista, si Roca no hubiese conquistado si Roca no hubiese conquistado la Patagonia, no se hubiese desarrollado el modelo agroexportador, no se hubiese desarrollado el Estado argentino nacional como lo conocemos hoy, y históricamente no puedo ser contrafáctica y decir qué hubiese pasado. Sí tenemos que decir lo que pasó. Entonces tenemos que reconocer que la forma en la que se armó nuestro Estado argentino y por el cual se desarrolló y hoy somos el país que somos, tiene que ver con la formación de un Estado argentino que desarrolló todas esas cuestiones y que el costo tuvo que ver con la conquista, y en la conquista tenemos que hablar de muerte, de grupos aborígenes. Reconocer todos los obstáculos que tenemos para poder crecer, que este reconocimiento que yo estoy diciendo no es sencillo, ¿sí? Esto lo leímos la clase pasada, que tiene que ver con los diferentes momentos en los que se selecciona el patrimonio y entonces van a tener que ver con un contexto político que va a marcar la identidad del momento. El turismo, para mí, tiene la obligación, o por lo menos la función, de poder contarles al mundo, a los pasajeros, a los turistas, a los que quieren conocer nuestro país, que formamos parte de una cultura heterogénea. Chao. Me voy. ¿Quieren decirme algo? Los dejé, no los dejé ni interrumpirme, no los dejé, pero me gusta que me interrumpan, me gusta que me contradigan igualmente, ¿sí? O sea, no me contradigan a mí, contradiganlo a Sarasola, porque trato siempre que nos basemos en fuentes, vamos a tratar de trabajar siempre con algún científico, no es lo que digo yo. Todo lo que les conté recién está en la introducción del libro que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Bueno, los avasallos, ya sé, me gustaría darles un recreo en el medio como para que no me odien tanto, sobre todo quizás los técnicos, que no sé si les gusta tanto. Sí. Tengo una pregunta. Cuando te referís a técnicos, yo creo que todos vamos a ser técnicos. Bueno, lo que pasa es que no quiero decir los que no son guías. Yo no estoy haciendo la tecnicatura. Y Ani creo que tampoco. Pero es la tecnicatura, todos nos recibimos de tecnicatura. No. Igualmente, todos los que están acá, ¿sí?, no tienen las mismas titulaciones. Por eso yo subí 2 programas, porque no todos tienen las mismas titulaciones. Camila, hay gente que no va a ser guía. Por eso, Sasha, y bueno, y entonces ahí yo digo los técnicos. ¿El título no es técnico en turismo? Sí, y voy a decir algo. La gente que hace técnico y guía, ¿qué le gusta más? ¿Técnico o guía? Y guía. Estudiar guía es un perno. Me ofendo con la mayoría, Cami, por eso a ella le surgió la duda. La mayoría de los que hacen la doble titulación les gusta más guías. Es que creo que con guía aprendes mucho más, profe. Sí, con guía aprendes una barbaridad más. Eso es verdad. Pero bueno, lo que sucede, pobre, espera que se me van a ir todos los técnicos, Lilian. Escuchen, técnicos. No, lo que le pasa a los técnicos es que no creo que estén en contra de lo que vos decís, pero no les gusta ser guías. Porque para ser guía tenés que tener, podés estudiarlo, pero después si lo pensás para ejercerlo, tenés que tener
Como yo de hecho pregunto muchas veces y lo que les pasa es que no, ¿por qué? Y lo que les pasa, lo podrían decir después algunos técnicos, es que no les gusta guiar, no les gusta, no es que no, a veces les gusta conocer, pero no les gusta la parte del guiado. Entonces, cuando yo digo eso, Cami, es que yo sé que a los técnicos la historia, el patrimonio, todo eso mucho no les gusta. No es que para nada los estoy subestimando y hay veces, me ha pasado técnicos que me sorprendieron, he tenido técnicos mejores que guías contando un patrimonio, me ha pasado. Pero bueno, son tímidos o no les gusta esto del manejo del grupo o no quieren estar en ese rol, ¿sí? Y entonces prefieren la parte más... Mi pregunta no era esa, mi pregunta... era otra cosa. Claro, es otra cosa. Nuestros títulos, ya sea el de Lara o el mío, o el de Flor, por ejemplo, que cada una es algo diferente. No son todos. No, hay gente que puede hacer no la doble titulación, te lo está diciendo Lara. Sí, yo no, sé. Hay gente que puede...